La etiología de las infecciones del tracto urinario está en base o causada por bacterias, hongos y protozoos, y las vías de contaminación siempre se refiere a la vía ascendente y a la vía hematógena. Vamos a ver más adelante que solamente la vía linfática se toma en cuenta cuando hablemos del epidídimo. La vía ascendente es utilizada prácticamente en el 95% de las infecciones del tracto urinario y la colonización es por vía retrógrada, principalmente esto causado por las enterobacterias, que se deben a factores anatómicos, trauma uretral, manipulaciones urológicas, residuo miccional y cuerpos extraños. Ustedes saben que la vía urinaria prácticamente uno manipula de los hombres. Imagínense las veces que se utilizan o que manipulamos la vía urinaria, lo mismo que las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, pero dentro de todas estas vías, el residuo miccional, jóvenes, tiene mucho que ver. ¿Te acuerdas con que hablábamos de uropatía obstructiva? Toda micción efectiva está libre de infección. Toda causa obstructiva que haga que se retenga la orina, prácticamente comienza el cuadro infeccioso urinario. Entonces, los residuos miccionales tienen mucho que ver en cuanto a infecciones urinarias. También la disarmonía funcional vesical, estamos hablando de la vejiga neurogénica, y las lesiones inflamatorias de la mucosa, como el reflujo vesicureteral. Ustedes saben, ya hemos hablado bastante y ustedes conocen bien cómo funciona en el momento de la micción el trígono vesical y qué ocurre para que exista reflujo vesicureteral, ¿no es cierto? Entonces, todo reflujo vesicureteral nos lleva a una infección urinaria. La Escherichia coli, fíjense, causa el 90% de las infecciones del tracto urinario y el 50% de las infecciones intrahospitalarias se debe a que modifican su flora por exposición ambiental de otros organismos, como Serratia y la Pseudomonas. La Serratia y la Pseudomonas y la Klebsiella, y vamos a ver, son prácticamente gérmenes que viven dentro del hospital. El estafilococo saprofítico también es causa de infecciones urinarias que afectan más o menos entre 10 a 15% de las mujeres jóvenes con actividad sexual y son las que presentan infecciones no complicadas, o sea que se puede tratar como una infección no complicada. El Proteus es frecuente en niños entre 1 y 12 años, como en pacientes, también presente en pacientes con patología crónica, como ser la litiasis de Struvita, o sea, el cálculo coraliforme, donde el Proteus y la Klebsiella producen, o sea, desdoblan la urea en ureasa y estos se introducen en la vía excretora desde el cáliz infundible y pelvis, formando el cálculo coraliforme o litiasis de Struvita. Se llama Struvita por el descubridor de este cálculo que fue Struebel. El Streptococcus fecalis, esto se ve bastante en varones mayores con signos de prostatismo. La vía hematógena, otra de las vías de contaminación, el 5% de las infecciones urinarias se debe al estafilococo aureus. Esto principalmente en abscesos renales. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que cuando los niños están con puchichis, o sea, los abscesos en la piel, le dicen, anda a curar a tu niño, hacerlo curar porque se va a complicar con sus riñones o se va a complicar con su corazón. Quiere decir que esto da cuadro de pielonefritis o bien puede dar patología, una endocarditis. El estafilococcus aureus. La pseudomonas, la salmonela también producen sepsis y el germen que afecta más al riñón es la tuberculosis, ¿ya? O sea, el bacilo de coco. ¿Qué podemos decir de la tuberculosis? Es una lesión parenquimatosa que es una lesión mejor que afecta, es una enfermedad que afecta, fíjense bien jóvenes, afecta el parénquima renal,
uréter distal, vejiga, próstata, vesícula seminal y epidídimo. Prácticamente comprende o afecta la tuberculosis la tuberculosis afecta a todo el sistema urinario. Afecta a todo el sistema urinario. Existen alteraciones en la estructura y la función renal que favorecen la susceptibilidad de la infección de las vías urinarias, principalmente causada por la vía hematógena en los cuadros obstructivos. En la infección por hongos, o sea, la cándida, esto se ve favorecido por la presencia de catéteres crónicos. Si yo dejo un catéter doble J en la vía urinaria por mucho tiempo, por supuesto que voy a causar una infección secundaria cándida. También es frecuente esta cándida en los diabéticos y pacientes con tratamientos que reciben antibióticos de amplio espectro por larga data y reiteración. La localización. Tenemos infecciones bajas e infecciones altas. Las infecciones bajas se refieren a cistitis, uretritis y prostatitis. Y las infecciones altas se refieren a pielonefritis aguda, nefritis bacteriana, focal o difusa, absceso intrarrenal y absceso perinefrítico. La invasión tisular tiene un manejo diferencial y un tratamiento prolongado. Cuando la infección es titular, cuesta sacar la infección joven. La infección no complicada, las infecciones no complicadas se refiere a todas esas infecciones que requieren un tratamiento mínimo, ¿vale? Es decir, con un tratamiento corto, suficiente de 3 días, se logra dominar el cuadro infeccioso en las infecciones no complicadas. Esto principalmente en mujeres jóvenes, en edad fértil, que son sanas, que no están embarazadas, que no tienen una clínica de cistitis, rica en síntomas, quiere decir que tiene un cuadro de cistitis que recién está comenzando, menor de una semana de evolución, o sea, el cuadro está comenzando y, por supuesto, son susceptibles de tratamientos cortos para superar el cuadro. En cambio, las infecciones urinarias complicadas son todas aquellas que no cumplen criterios de no complicado. Ejemplo, una mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada, prácticamente ya no es una infección no complicada, es una infección complicada, ¿no es cierto? Cuando tenemos una mujer multípara, si tiene una infección, ya es una infección complicada. ¿Por qué razón? Por la causa de la infección urinaria. Ejemplo, una mujer multípara presenta un descenso de la vejiga, o sea, un cistocele. Un cistocele ya es una causa de infección urinaria porque la uretra prácticamente se exterioriza y al exteriorizarse la uretra en la mujer pierde esa defensa natural que significa esa hiperacidez vaginal que protege normalmente a la jovencita como ustedes. Entonces, en ustedes jóvenes que no han tenido hijos, su uretra está allá arriba y cualquier germen que quiere entrar a la vía urinaria encuentra la hiperacidez de la vagina y prácticamente esa bacteria es destruida. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Si quieren alguna aclaración, preguntan. En cuanto a la etiopatogenia, el aparato urinario tiene que ser estéril, jóvenes, pero cuando se infecta depende de 3 factores: de la virulencia del germen, de los mecanismos de defensa del huésped y de alteraciones anatomoestructurales propias del sistema urinario. ¿Qué podemos decir en cuanto a la virulencia? Es la capacidad de adherencia al urotelio, al igual que a las enterobacterias uropatogénicas. Son sistemas de adhesión o fimbrias que deben estar presentes para la unión de la bacteria al urotelio. La virulencia, o sea, la adherencia, no se relaciona con la resistencia a los antimicrobianos. El grupo serotipo 0 de la Escherichia coli es especialmente uropatógena, porque hay muchos serotipos de Escherichia coli.
Los mecanismos de defensa del huésped, o sea, ¿cuáles son los mecanismos de defensa de la persona, del humano, frente a la infección? La ausencia de hierro y glucosa en la orina, el pH y la osmolaridad bajos, la presencia de proteínas de Tamm-Horsfall. ¿Se acuerda que hablamos nosotros en el cólico renal que esta proteína de Tamm-Horsfall prácticamente era una mucosa que servía como un pegamento para que las bacterias se adhieran y prácticamente mueran, ¿no es cierto? También hablamos nosotros en el cólico renal de la proteína de Tamm-Horsfall como protectora del urotelio y factores anatomofisiológicos como ser adecuado vaciado, o sea, el vesical, o sea, la micción efectiva que les digo, ¿no es cierto? Es el vaciado completo de la vejiga donde no queda absolutamente ningún resto de orina. Y secreción local de inmunoglobulina A. En la etiopatogenia tenemos que tomar factores de la virulencia bacteriana y factores de defensa del huésped. ¿Cuáles son los factores de virulencia bacteriana? La adherencia bacteriana, las fimbrias tipo 1, P y X, la aerobactina, la enterobactina, la hemolicina, la ureasa y la resistencia bacteriana. Y los factores de defensa del huésped son el flujo urinario, la composición urinaria, la peristalsis ureteral, la flora comensal periuretral, los leucocitos polimorfos nucleares y las inmunoglobulinas locales juntamente a la inmunidad celular. Esos son los factores que defienden nuestro organismo frente a la agresión bacteriana. Y las alteraciones anátomoestructurales se refiere a uropatías obstructivas. Toda uropatía obstructiva hemos dicho que detiene la orina y nos lleva a infección urinaria. El reflujo vesicoureteral nos lleva a infección urinaria. Los sondajes, ¿por qué? Porque es un cuerpo extraño que está entrando en contacto con la vía urinaria. ¿Es susceptible de infección? Por supuesto. Y las técnicas invasivas, o sea, todo estudio que yo quiera hacer con aparatos o sondas o cuerpos extraños que introduzca dentro de la vía urinaria. El embarazo, la diabetes mellitus, la hiperuricemia, la hipercalciuria y los procesos caquextizantes predisponen a infecciones urinarias y también los estados de inmunodepresión. Tratamiento. El tratamiento para la infección del tracto urinario no complicado, o sea, es un tratamiento empírico corto, que dura 3 días. Se puede utilizar cotrimoxazol quinolonas y el tratamiento empírico de dosis única. Antes se utilizaba el cotrimoxazol 5 comprimidos de una sola vez, ampicilina se utilizaba 3 gramos en una sola inyección y el trimethoprim 400 miligramos. Esta combinación, según los que decían, prácticamente dominaba el cuadro urinario infeccioso en una infección no complicada. Este tipo de tratamiento, jóvenes, no les voy a preguntar en cuanto a la dosificación de norfloxacina, no, solamente que ustedes sepan que la infección del tracto urinario en infecciones no complicadas se puede hacer tratamientos cortos, nada más. En cuanto a las recidivas, quiere decir que la infección reaparece antes de las 2 semanas. Quiere decir que si yo les hago un tratamiento de su infección urinaria y a las 2 semanas nuevamente presenta infección, ya es una recidiva. Entonces, eso se observa de acuerdo al sedimento y al urocultivo. Quiere decir que entre 7 a 14 días de tratamiento con antibiograma. Si existe una segunda recidiva, se debe hacer obligatoriamente un estudio de la vía urinaria con contraste. En caso que no haya alteración de la vía urinaria, se hace un tratamiento supresivo de 4 a 6 semanas para hacer un cultivo y antibiograma. En la reinfección se refiere
a la infección urinaria causada por otro germen, no por el mismo germen. O sea, esto se presenta después de un mes y se utilizan los antibióticos, el cotrimoxazol y la nitrofurantoína. Esto ya les dije, no les voy a preguntar, pero el concepto me interesa que ustedes lo sepan. ¿Qué es la cistitis aguda? Cistitis viene de vejiga, ¿no es cierto? Cistitis aguda es causada por la Escherichia coli, el Enterococcus saprophyticus y los enterococos. Se observa que la mucosa vesical muestra una hiperemia, edema e infiltración por neutrófilos. La mucosa es sustituida por un recubrimiento friable, hemorrágico y granulomatoso y la capa muscular no suele afectarse. Eso, no sé si alguna de las, esto es muy frecuente en las mujeres que tienen alguna secreción vaginal. Cuando hay secreciones vaginales secundaria a alguna enfermedad de transmisión sexual o una alteración del pH de la vagina, entonces ese cambio del pH se debe a que pierde la acidez de la vagina y los gérmenes fácilmente entran a la vejiga causando la cistitis. ¿Y cómo se manifiesta la cistitis clínicamente? Por disuria, tenesmo, polaquiuria y hematuria. Las jovencitas, como ustedes, orinan con sangre, con dolor, un dolor molestoso en la región del hipogastrio que prácticamente les induce rápidamente a buscar asistencia médica, pero estos cuadros son tratar. Aquí están los síntomas: disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria, micción urgente, dolor suprapúbico y fiebre. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Existe una leucocitosis leve. En el examen general de orina hay piuria y bacteriuria. Piuria y bacteriuria, existe hematuria, puede ser macroscópica o microscópica. Es importante hacer un urocultivo para el tratamiento efectivo y, por supuesto, la función renal es normal, la urea-creatinina normal, ¿no es cierto? De acuerdo al caso y del tiempo de la evolución, se puede hacer una valoración radiológica. El antibiograma y la cistoscopía también son útiles para el diagnóstico de la misma. El tratamiento de elección se utiliza la quinolona, la norfloxacina, nitrofurantoína, sulfonamidas. Ya les dije, estos medicamentos, estos tratamientos, no les voy a preguntar por qué. Porque cuando yo estudiaba así como ustedes, se utilizaba mucho la sulfa y, me acuerdo, la ampicilina. Hoy en día no se utiliza más para este tipo de tratamiento. La sulfa la utilizamos todavía, pero no como tratamiento de arranque o de ataque. Si no utilizamos las quinolonas, por supuesto que sí, pero ya cuando ustedes estén egresando, pasen el tiempo, ya están apareciendo otro tipo de antibióticos, ¿no es cierto? Pero estos tratamientos, como les digo, no les voy a preguntar. La cistitis crónica son infecciones vesicales persistentes. Fíjense, más de 3 infecciones en un año ya prácticamente se convierte en un cuadro crónico. Lo normal, les decía, ya alguna vez les nombré, que ustedes, jovencitos o jovencitas, pueden tener una infección por año. Eso es normal, pero no pueden tener más de 3 infecciones en un año, porque quiere decir que existe una causa etiológica que no está debidamente estudiada. La mucosa vesical se torna más edematosa, hiperémica y suele ulcerarse. El diagnóstico: se pide un hemograma y una función renal. Siempre que ustedes estén frente a un paciente con infección urinaria, pidan hemograma, función renal, examen general de orina, urocultivo. Y siempre pidan una ecografía, no dejen de pedir una ecografía para ver cómo están los riñones y cómo está la vejiga. Si ustedes encuentran en la ecografía alguna alteración, ya ustedes pueden recurrir recién a unos urogramas o estudios radiológicos. El diagnóstico diferencial hay que hacer con una vaginitis
infecciosa, una prostatitis, una uretritis o infecciones renales. Tratamiento. Se utiliza la ciprofloxacina, la norfloxacina, la nitrofurantoína. Hoy en día existe la cefixima, existe la levofloxacina, en fin. La prostatitis aguda es la inflamación o la infección de la glándula prostática que se desarrolla rápidamente. La prostatitis puede ocurrir en una infección en los testículos o en los epidídimos o en los testículos, especialmente si fue provocada por una enfermedad de transmisión sexual, en cuyo caso también habrá síntomas de otra infección. Si ustedes toman en cuenta lo que les estoy diciendo, discúlpenme la voz estoy medio raro porque sigo todavía con este problema de esta enfermedad que ya, yo creo que para la próxima clase ya. La próstata se infecta por patologías circunvecinas, ¿no es cierto? Aquí está el testículo, una epididimitis, una orquitis, una infección de la vesícula seminal, una uretritis. Prácticamente estas patologías nos pueden complicar con una prostatitis. Lo que quiere decir que las vías posibles de diseminación prostática incluyen la vía ascendente de la uretra. De la uretra la infección va ascendiendo hasta la glándula prostática. El reflujo de la orina infectada hacia los conductos prostáticos, o sea, la orina que va saliendo, si está infectada, aquí está el conducto eyaculador, aquí están los conductos prostáticos, por ahí pueden ascender y complicar y comprometer toda la glándula prostática. También existe una extensión directa por vía linfática de las bacterias o posteriormente, en que cómo se contamina o cómo se infecta la próstata por vía linfática. Y existe también una diseminación hematógena. Entonces, para una prostatitis aguda, las vías de infección son 4. Vía ascendente por reflujo, la extensión directa por vía linfática y por diseminación hematógena. Vuelvo a repetir, hematógena, linfática, vía ascendente y por vía directa de la infección a los conductos prostáticos. Las causas. La prostatitis aguda es causada principalmente, fíjense bien, jóvenes, por enterococos. ¿Dónde están los enterococos, jóvenes? ¿Dónde viven? ¿Dónde habitan? ¿Alguien responde? ¿Dónde se encuentra el enterococo? En el tubo digestivo, doctor. En el intestino. En el tubo digestivo está en el intestino, ¿no es cierto? En el intestino grueso. Y ahorita vamos a ver por qué el enterococo prácticamente afecta a la glándula prostática. Y yo como urólogo no puedo dejar de decirles que una prostatitis por enterococos es Dios nos sacuda, jóvenes. Es difícil de controlar y tratar. Pero también ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero también la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas y el Staphylococcus aureus pueden contaminar la próstata. La prostatitis por Escherichia coli puede presentarse espontáneamente después de una epididimitis, uretritis e infecciones urinarias. La prostatitis por una enfermedad de transmisión sexual, por lo general viene, fíjense esto, por eso está marcado y con rojo, viene poco después de un contacto sexual con un compañero infectado. Algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar prostatitis aguda, particularmente
en hombres menores de 35 años. Dichas enfermedades abarcan la clamidia y la gonorrea. Los factores de riesgo para la prostatitis: parejas sexuales múltiples, relaciones sexuales anales, especialmente sin el uso de condones. Los hombres de 50 años o más que tengan hiperplasia prostática benigna también son susceptibles de esta prostatitis. Si se fijan, jóvenes, aquí habla de relaciones sexuales anales. A eso se debe el enterococo. El enterococo está en nuestro resto, está en el resto. Yo no les voy a decir a ustedes que es pecado mortal. No cometan ese acto sexual indebido por el lado que no corresponde, ¿no? De ninguna manera. Pero si ustedes quieren hacerlo, el mejor consejo es pónganse un preservativo. Y lógicamente aquí hablan, si ustedes se fijan en este cuadro, todo se refiere a infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto que la homosexualidad a veces no toma en cuenta estos aspectos, ¿no es cierto? Porque los homosexuales prácticamente, vamos a ver que la clamidia y la gonorrea son patologías muy frecuentes dentro de estos pacientes. La gonorrea en el ano existe, por supuesto que existe. La clamidia también. Entonces son pacientes que se penetran entre ellos y también los bisexuales, ¿no es cierto? Entonces tienen relaciones y prácticamente no utilizan los preservativos y se contaminan. Y ustedes saben que el SIDA tiene alto porcentaje dentro de los pacientes homosexuales aquí en Santa Cruz. Y también existe SIDA en pacientes que no son homosexuales por contaminación de mujeres que padecen esta enfermedad y que son jóvenes principalmente que tienen relaciones en las aventuras nocturnas. Como son jóvenes, aparece alguna mujer que les resulta fácil y mantiene una relación sin protección, ahí les aparece el SIDA. Entonces, jóvenes, el mejor consejo para ustedes en toda relación sexual: protéjanse. Y lo mejor, tengan su pareja. Si tienen una pareja, bueno, como el fosforito brasilero, solamente en su cajita. Entonces, mantengan una fidelidad entre parejas y de esa manera ustedes se van a evitar una serie de contaminaciones sexuales que afecten su organismo y peor la vía urinaria. ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre, escalofríos, la prostatitis aguda es rica en síntomas agudos, joven. Hay fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro, malestar general, molestias misionales, mialgias, artralgia. La orina suele ser turbia y malolente. Y la palpación rectal, jóvenes, uno al introducir el dedo prácticamente ve la próstata aún firme, indurada y con un aumento de temperatura. Se la ve caliente. El diagnóstico, fíjense, con el espermocultivo, no está hablando de un urocultivo, estamos hablando de un espermocultivo, conteo sanguíneo completo, o sea, un buen examen de sangre y el antígeno prostático específico. Las complicaciones: puede haber bacteriemia y hasta un choque séptico en el paciente, por supuesto que sí. Por eso es que cuando hay una prostatitis aguda, hay que tener mucho cuidado de introducir cistoscopios, sondas, en fin. ¿Por qué? Porque si ustedes no protegen previamente al paciente, no les dan un tratamiento antibiótico terápico antes de introducir cuerpos extraños a los pacientes, pueden originar una bacteriemia o un choque séptico. El tratamiento: reposo en cama, baños de asiento, el uso de las quinolonas, o sea, la levofloxacina, la tetraciclina o derivado de la tetraciclina, como la doxiciclina, durante al menos 4 semanas. La doxiciclina se utiliza bastante, pero después de utilizar otro tipo de antibióticos mucho más fuertes. La doxiciclina viene con el nombre de clato de doxiciclina de 100 miligramos y se utiliza uno cada 12 horas. La ceftriaxona también se utiliza en los cuadros agudos
para hombres con prostatitis causada por enfermedad de transmisión sexual. La hospitalización y los antibióticos por vía endovenosa para los casos severos. Cuando hay una prostatitis aguda con esa rica sintomatología que ya les nombré, internen a su paciente, jóvenes, internenlo hasta que baje la fiebre, hasta que pase el cuadro agudo y recién ustedes le dan alta al paciente con tratamiento por vía oral. Debido a que es posible que la infección se vuelva a presentar, algunos médicos recomiendan ciclos de medicación o tratamientos prolongados por más de un mes o 8 semanas. Esto siempre se debe hacer un tratamiento prolongado en prostatitis aguda, nunca un tratamiento de 7 días. Siempre los tratamientos deben durar más de un mes o mínimamente un mes. ¿Por qué? Porque la próstata es una glándula, jóvenes. La próstata tiene múltiples núcleos prostáticos, si me quieren entender, y les voy a mostrar cuando veamos las imágenes antes del examen, cómo ese núcleo prostático, esa célula prostática se hipertrofia cuando la glándula prostática se agranda. Cuando la hipertrofia prostática está presente en el paciente, no quiere decir que se multiplican las células prostáticas, sino que una célula se agiganta, una célula crece, joven, ¿ya? La cirugía, el sondaje urinario o la cistoscopía no se recomiendan para pacientes con prostatitis aguda. No se debe manipular la vía urinaria cuando hay un caso agudo. Están leyendo, están viendo, jóvenes. La prostatitis crónica prácticamente es una reagudización de la próstata. La prostatitis crónica o prostatitis bacteriana crónica es una inflamación de la glándula prostática que se desarrolla gradualmente y continúa por un periodo prolongado. Me explico. La prostatitis crónica, como su nombre lo indica, no se cura, permanece latente, disminuyen los síntomas a lo más mínimo, pero por algún factor se reagudizan estos síntomas y se exacerban los síntomas con toda la gama sintomatológica que ya les nombré. Uno tiene que realizar el tratamiento como una prostatitis aguda hasta que los síntomas disminuyan. Esos tratamientos agudos disminuyen y prácticamente otra vez se convierte en una prostatitis crónica difícil que desaparezca. ¿Entienden? Cuando la prostatitis se cronifica es una molestia que permanece en todas las personas. Por eso ustedes van a ver algunos choferes que tienen prostatitis crónica, ellos tienen, se hacen de goma unas especies de asiento para sentarse en sus asientos, los choferes, para que no todo el tiempo el periné esté en contacto con el asiento, que les caliente, que les moleste. Ellos ven la forma de tener prácticamente el sector perineal libre, o sea, no estar sentado completamente en ese sector. ¿Cómo se manifiesta la prostatitis crónica? Por fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro y perineal, malestar general, molestias miccionales, mialgias, artralgias. La próstata está tumefacta, sensible, dolorosa la palpación caliente y la orina tiende a ser turbia y maloliente. O sea, es una reagudización del cuadro que ustedes han visto, si se dan cuenta y toman en cuenta. Existen alteraciones en el ámbito sexual. Esto en la prostatitis crónica, no en la aguda, que se refiere a una eyaculación dolorosa y a una disfunción eréctil. Las causas. La prostatitis crónica es causada generalmente por una infección bacteriana y puede estar asociada y seguir a una infección urinaria o una uretritis, una epididimitis o una prostatitis aguda. La causa más común son las bacterias Escherichia coli, Proteus, Enterobacter y Klebsiella. Ya saben, el Enterobacter vive en el ano, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta estos gérmenes. Esto tienen que aprendérselo de memoria, jóvenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El consumo excesivo de alcohol,
ciertas prácticas sexuales, principalmente el sexo anal sin preservativo, y se ha planteado que estos factores pueden causar congestión de la glándula prostática, que ofrece un excelente terreno para diversos factores. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la prostatitis crónica hay que hacer un examen general de orina, cultivo y cultivo de secreción prostática. ¿Cómo se obtiene la secreción prostática? Mediante un masaje prostático. Yo introduzco el dedo a la glándula prostática, comprimo la glándula prostática y por el pene aparece esa secreción prostática que yo debo hacer un cultivo de la misma. También se observan ganglios linfáticos inguinales agrandados o sensibles, existe una hinchazón y sensibilidad escrotal y existe una secreción uretral. El tratamiento en la prostatitis crónica, esto ya les cuento de mi cosecha, jóvenes. El mejor tratamiento es el masaje prostático. Uno utiliza antibióticos, utiliza la vía inyectable, pero jóvenes, el masaje prostático prácticamente alivia a los pacientes. ¿Por qué? Porque yo los induzco a los pacientes a que tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en el momento de la eyaculación, la glándula prostática vacía todo su contenido y al vaciar su contenido, la próstata se achica y de esa manera permite que llegue mayor cantidad de antibiótico a la glándula prostática. Yo con el masaje prostático exprimo la glándula prostática, saco todo ese contenido infeccioso para que salga por la orina y el paciente, por supuesto, ya está con protección antibiótica y los cuadros van mejorando. Los masajes prostáticos se realizan generalmente cuando está muy molestoso la sintomatología, puede ser cada semana para luego ir alargando cada 15 días a los pacientes. Es molestoso que le introduzcan el dedo en el ano, pero es uno de los mejores tratamientos en esta patología. ¿Ya? Aquí está, tratamiento a la cipro, tetraciclina, carbenicilina, en fin. El tratamiento quirúrgico, fíjense, pongan atención en esto, jóvenes. El tratamiento quirúrgico, o sea, una resección transuretral de la próstata, si el tratamiento con antibiótico no es efectivo o se presenta con recurrencia frecuente, no se realiza por lo general en hombres jóvenes, ya que trae consigo riesgo potencial de esterilidad, impotencia e incontinencia. O sea, en una prostatitis crónica no le van a decir si la glándula está infectada o está contaminada. Te voy a hacer una resección transuretral y te la voy a retirar tu próstata. Es lo peor que pueden hacer jóvenes. Yo he visto y sé de un colega aquí en Santa Cruz que le hizo esto a un paciente de 38 años y lo dejó prácticamente de por vida con muchos problemas en cuanto a la esfera sexual. Pues jóvenes, pues imagínense un muchacho de 38 años que está con toda la energía y la vitalidad para tener sus relaciones sexuales satisfactorias, ¿no es cierto? Y que a esa edad, por una mala indicación del urólogo, prácticamente dañen la vida de un hombre, no es posible, ¿no es cierto? Entonces, eso no se debe hacer. Clínicamente, la prostatitis aguda bacteriana presenta fiebre elevada, escalofríos y afectación del estado general. Es un síndrome de micción y dolor y molestias en la región perineal. La prostatitis crónica bacteriana presenta molestias en pelvis o región perineal, hay disuria, bacteriuria o puede ser asintomática. La prostatitis crónica no bacteriana es como la bacteriana, pero cultivos prostáticos y de orina son negativos. Y la prostatodimia presenta un dolor crónico de más o menos 3 meses de evolución, donde no hay piuria y se tiene una etiología desconocida. ¿Qué es la pielonefritis aguda? La pielonefritis aguda se define como el proceso pielonefritis. Aquí está.
Se refiere, hay una infección pielo entre la pelvis y el parénquima renal, pielonefritis. Es un proceso infeccioso que afecta a la pelvis y el parénquima renal y que se refleja en un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriuria. Es un cuadro aparatoso, jóvenes. Los factores de riesgo asociados con pielonefritis aguda más relevantes son la coexistencia de patología urológica, o sea, hay una patología urológica que está causando esta pielonefritis, como ser un cálculo, un reflujo vesicoureteral, alteraciones neurológicas como la vejiga neurogénica, como la diabetes y la presencia de un catéter ureteral, o sea, un cuerpo extraño. Es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los servicios de urgencia, responsable del 3 al 5% de las consultas médicas. La causa, ¿qué germen está presente generalmente en la pielonefritis aguda? La Escherichia coli en un 80% y la Klebsiella. La fisiopatología es una infección aguda, presenta una inflamación supurativa focal. Fíjense, este es un riñón partido por la mitad, así se presenta. Esta es la corteza, la médula, estos son los cálices, aquí está el infundíbulo. Y fíjense cómo va afectándose estos puntos blancos que ven, son puntos infecciosos, infectados, son material purulento en el parénquima renal. Por eso dice una inflamación supurativa focal. Afecta el parénquima renal, principalmente la corteza. Esta es la corteza y esta es la médula. Con destrucción tisular extensa con inflamación aguda, también afecta a la médula renal. Existe una necrosis tubular y macroscópicamente el riñón suele crecer por el edema inflamatorio. En la superficie subcapsular se observan pequeños abscesos amarillentos clásicos, elevados rodeados por un anillo hemorrágico. Aquí están viendo estos. Se ve clarito aquí, ¿no es cierto? Cuadro clínico. Presenta un cuadro febril, síntomas de cistitis, disuria, poliaquiuria, nocturia y urgencia, bacteriuria de una duración clínica de 2 semanas, dolor constante en el flanco, la fosa renal, piuria con cilindros de pus en la orina, malestar general y postración acompañada de náuseas, vómitos y diarrea. En los pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o ancianos suele tener un inicio insidioso. Aquí está la irradiación de un cuadro pielonefrítico. En el anciano puede cursar con síndrome confusional, malestar general y dolor abdominal. Es un cuadro aparatoso, agudo y que puede matar a un paciente, por supuesto que sí, dependiendo de la constitución física y de que no tenga enfermedades de base, ¿no es cierto? Entonces, una pielonefritis aguda, jóvenes, nunca un cuadro de pielonefritis aguda, ustedes hagan un tratamiento ambulatorio. Siempre internen a su paciente, hagan un tratamiento por vía inyectable hasta que baje el cuadro febril del paciente y recién ustedes le dan de alta para un tratamiento por vía oral. Pero el reposo, la hidratación y la vía endovenosa con el uso de antibióticos de primera línea, por supuesto, es la elección para superar este cuadro. El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? Con ecografía, urotac, uroanálisis para ver piuria y nitratos, pruebas de la función renal, la urea y la creatinina, hacer urocultivos, hacer hemocultivo, se puede pedir una gamografía renal y una tomografía de abdomen, puede mostrar riñones inflamados. Los signos radiológicos, fíjense, esto es importante. ¿Qué vamos a encontrar en una radiología? Riñones agrandados, aumento de líquido, aumento de la oncogenicidad del riñón. El tratamiento. Antes de definir el esquema antibiótico, se debe establecer si el paciente requiere hospitalización y si la pielonefritis es complicada o si tiene factores de riesgo para infección multiresistente. O sea, yo generalmente los internos jóvenes, ¿por qué? Porque hay que evaluar mucho ese aspecto, ¿me entiende? El aspecto nutricional, la edad del paciente, si hay enfermedad de base o no hay enfermedad de base.
Ahora hay pacientes jóvenes tristemente que dicen, doctor, no tengo para internarme, doctor, no tengo dinero, no tengo plata. Y uno se ve en figurillas, le dice, bueno, señora, voy a intentar que usted haga esto en la casa. ¿Hay alguna enfermera cerca de su domicilio? Sí. Bien, vaya a su casa, póngase este suerito y páguela a la enfermera que le venga a inyectar, que le ponga estas inyecciones, ya sea en la vena y después le vamos a poner algunas en la nalga más. Y usted todos los días me va a llamar por teléfono para ver cómo va yendo. Si de a poquito usted está mejorando, ya tiene ganas de comer, ya se levanta y se siente más animadito y la fiebre va disminuyendo, entonces andamos bien. Pero si se pone mal, señora, prácticamente usted tiene que internarse. Hay hospitales ya de la alcaldía, hoy en día del SUS, donde la internación es gratuita para estos pacientes que no tienen dinero, ¿no es cierto? Pero aún así, algunos pacientes prácticamente ni remedios tienen. Y por algunas circunstancias, algunos pacientes que es triste la vida cuando hay niños de por medio y es una mujer única y sola la que trabaja y ve a la familia. Ahí son cuadros terribles jóvenes que uno se encuentra diariamente en la consulta. La pielonefritis crónica es una infección persistente de los riñones que conduce a la inflamación de la cicatrización y daño permanente. La pielonefritis crónica, jóvenes, generalmente tiene inicio en niños. ¿Por qué? Porque generalmente o gente son secundarios a problemas congénitos o alguna uropatía obstructiva que no ha sido detectada o superada. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con anormalidades anatómicas. Las complicaciones más temibles son el daño de los túbulos renales que pueden progresar a una insuficiencia renal. Toda pielonefritis crónica, si no se supera la causa, nos lleva a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque los convierte en riñones pequeños y hay cicatrices en el polo superior. Fíjense, se van haciendo estas cavidades en los riñones y en los riñones se van destruyendo y se va alterando la morfología. Ahorita vamos a ver. La invasión de microorganismos de la pelvis renal se da por diferentes vías: hematógena, ascendente y linfática. Son las vías de infección de la pielonefritis crónica. La hematógena, donde los agentes más frecuentes son el estafilococo, la pseudomonas y la salmonela. La vía ascendente, donde los gérmenes presentes en el tracto intestinal contamina la zona perianal, perineal y genital que migran a la uretra y llegan a la vejiga. La vía ascendente, donde los gérmenes presentes en el tracto intestinal, fíjense, contamina la zona perianal, perineal y genital. Tomen en cuenta estos aspectos. La vía linfática, donde la migración directa de gérmenes va desde el intestino al riñón y fue aceptada en general por considerar un factor importante el síndrome de constipación. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a escuchar hablar, toda persona que tiene constipación, toda persona que es estreñida en cama, generalmente se acompaña de infección urinaria. Y uno se pregunta y dice, ¿y por qué? Pues, ¿qué tiene que ver que esté trancado o que esté constipado o que esté estítico? ¿Qué tiene que ver con la vía urinaria? Ahí utiliza el intestino la vía linfática, donde los gérmenes van a migrar hacia la vía urinaria y se considera el síndrome de constipación como causa de infección urinaria. Una vez alcanzado el riñón, los microorganismos producen infección de la médula y de las papilas renales, mismas que son especialmente sensibles al cambio de pH. Existe también un aumento de la osmolaridad y escasa perfusión renal. Ocurre de forma mucho más frecuente cuando existe el llamado reflujo vesicoureteral, o sea, la pielonefritis crónica. Es más frecuente cuando hay reflujo vesicoureteral debido a anomalías estructurales congénitas que impiden
el vaciado normal de los túbulos colectores renales. Quiere decir que al decir que dificulta el vaciado normal de los túbulos colectores renales, ya está hablando de una orina que está detenida. Entonces, esa orina detenida, toda orina detenida, cambia de pH y al cambiar de pH prácticamente se hace susceptible para la proliferación de gérmenes. El cuadro clínico: existe un malestar general, inapetencia, anorexia, fiebre de 39 grados, hay disuria, dolor en el costado, poliaquia, náuseas, vómitos y puede haber hematuria. Diagnóstico: en el laboratorio vamos a encontrar el hemograma, que puede ser normal. En el examen general de orina suele variar según la gravedad del deterioro renal y la presencia de infección activa. En la radiografía simple se muestra que uno o ambos riñones son pequeños e irregulares. Fíjense acá, este está más chico que este otro. En el urograma, la cicatrización y atrofia del parénquima que recubre los cálices dilatados. Fíjense, así se ve. Este es un riñón normal y así se ve un riñón con pielonefritis crónica. Fíjense cómo altera su forma. Está carcomido, ¿no es cierto? Si me permiten la expresión. Y en la ecografía se ve una asimetría e irregularidades en los bordes del riñón, donde existe una deformación de cálices renales y la cicatriz de ellos. Así se ve el riñón con pielonefritis crónica. Tratamiento: deben ser hospitalizados para instaurar un tratamiento con antibiótico de uso endovenoso, ceftriaxona, ciprofloxacina, gentamicina, cefotaxima. Casos de sospecha de resistencia a antibiótico a pacientes con riesgo de sepsis, el uso de catéteres por tiempos prolongados. Se recomienda el uso de carbapenem o piperacilina con tazobactam. Son antibióticos muy caros. Estos son caros que prácticamente no los utilizamos frecuentemente. Para eso nosotros tenemos que retirar el catéter para poder hacer este tipo de tratamiento. Se emplea una terapia antibiótica a largo plazo con nitrofurantoína de 100 miligramos bioral por 4 a 6 meses. La nitrofurantoína viene de 100 miligramos y se da 3 veces por día, pero esa es la dosis terapéutica. La dosis profiláctica se utiliza un solo comprimido por día que puede durar entre 4 a 6 meses. La pielonefritis enfisematosa es una infección. Tomen en cuenta estos conceptos que les voy a decir, jóvenes. Es una infección aguda, grave y necrotizante del parénquima renal, del sistema colector o los tejidos perirenales. Se caracteriza por la acumulación de gas enfisematosa, por lo tanto habla de gas, originado por uropatógenos gram negativos que en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno se comportan como anaerobios facultativos por mecanismos aún no del todo esclarecidos. Por lo general es grave, con mortalidad del 50-90%. Esta pielonefritis mata jóvenes. Es más frecuente en diabéticos mal controlados con pielonefritis crónica o litiasis renal que produce uropatía obstructiva. Lo común, fíjense, es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo y solo un 5% es bilateral. Este cuadrito es importante, jóvenes. Tomen en cuenta y saquen una fotito a todo esto. Los patógenos anaerobios facultativos más frecuentes capaces de fermentar la glucosa a lactato y dióxido de carbono, ya que es un gas, son Escherichia coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Patógenos fermentadores de glucosa, alta concentración de glucosa en los tejidos, disminución de la suplencia vascular con descenso de la perfusión tisular, en la médula renal, las áreas de microinfarto con bajas tensiones de oxígeno tisular asociada
con altas concentraciones de glucosa en sangre por descompensación diabética, se agrega la infección activa por uropatógenos que en ausencia de oxígeno se convierten en aerobios facultativos. Estos utilizan la glucosa como sustrato alimentario, fermentándola y convirtiéndola en dióxido de carbono que produce gas. Prácticamente la esencia de la pielonefritis enfisematosa está. Con que ustedes me sepan bien y entiendan perfectamente este cuadro y este otro, estos dos cuadros ayudan a entender en detalle este otro, ¿no es cierto? Fíjense bien y léanlo con atención. ¿Cuáles son los síntomas? Casi todos los síntomas tienen la típica triada: fiebre, vómitos y dolor en los flancos. A veces asociado con una masa en el flanco, son en algunas ocasiones fíjense, solo en algunas ocasiones hay neumaturia. ¿Qué es la neumaturia? ¿Qué es la neumaturia? Ya hemos hablado de estos jóvenes. ¿Alguien quiere ganarse 10 puntos? Es orina con gas. Esencia de aire en orina. Exacto. Sí, puede ser por fístula. Presencia de aire en orina. ¿Se acuerdan que les dije? Es a la gente vulgar, los pacientes digan: doctor, diga que estaba orinando y me peí por donde orino. Yo presto mucha atención y si no hay fiebre, ojo, fíjense cómo es la diferencia, jóvenes, para tomar en cuenta. Si no hay fiebre, si no hay dolor en la fosa lumbar y el paciente viene de lo más tranquilo y de lo más pancho, viene el doctor, diga que estaba orinando esta mañana y me peí orinando. ¿Cómo? Estaba orinando, sonó al salir de la orina, doctor. Es un pedo, doctor, que salió por la orina. Pero el paciente tranquilo. Pero esta neumaturia, fíjense, es en una pielonefritis enfisematosa, donde dice, a veces asociado con una masa en el flanco, solo en algunas ocasiones hay neumaturia, que solo se observa si se afecta al sistema colector. O sea, de allá arriba por peristalsis, fíjense cómo es, de allá arriba del riñón, por peristalsis, el gas puede llegar hasta la vejiga, ¿se dan cuenta? Y por eso va a haber neumaturia, ¿no es cierto? Además, la disuria, además el paciente presenta disuria, polaquiuria, vesical y piuria. Criterios para esta enfermedad: son síntomas y signos de infección en las vías urinarias altas con urocultivo positivo y sin otro foco de infección. Existen pruebas de gas en las vías urinarias detectadas por una tomografía. Hay ausencia de fístula, fíjense, ausencia de fístula entre el aparato urinario y el intestino. Sin historia reciente de traumatismo urinario. O sea, los pacientes, pero tienen toda esta gama sintomatológica, ¿no es cierto? En cambio, la fístula enterovesical se presenta, les dije, por 3 patologías, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn, el cáncer de colon y la diverticulitis intestinal. Los divertículos esas 3 patologías causan una comunicación entre el intestino y la vejiga. El diagnóstico: es necesario realizar pruebas de imagen. En todo paciente diabético con fiebre, dolor abdominal e inflamación en el flanco, con falta de respuesta a los antibióticos, es indispensable la toma de una radiografía simple de abdomen para valorar la existencia de gas perinéfrico o intraparenquimatoso. Si el cuadro no está cediendo al tratamiento antibiótico, hay el dolor, toda esta gama sintomatológica, se pide una placa simple de abdomen y se observa presencia de gas en la radiografía simple de abdomen. Estamos frente a una pielonefritis enfisematosa, que muchas veces termina nefrectomía, como vamos a ver adelante. Existe un tratamiento farmacológico donde nosotros utilizamos por vía endovenosa tratamientos para gram negativos
en espera de los cultivos del antibiograma, y el tratamiento quirúrgico es colocación de una nefrectomía percutánea para derivar el pus y tratar de preservar el riñón. Caso no se pueda, se llega a una nefrectomía. Pielonefritis santogranulomatosa es una rara y agresiva forma de infección bacteriana crónica que se distingue por la acumulación de macrófagos espumosos con cúmulos grasos y destrucción del parénquima renal asociada con litiasis, infección del conducto urinario y obstrucción de la vía urinaria. Tiene predominio en mujeres entre 40 y 60 años de edad, y los microorganismos encontrados con más frecuencia son en la pielonefritis santogranulomatosa, la Escherichia coli y el Proteus mirabilis. Debe sospecharse de pielonefritis santogranulomatosa si hay antecedentes de infección de vías urinarias a repetición, cálculos renales, riñón aumentado de tamaño, confusión disminuida, anemia, leucocitosis, microhematuria y leucocituria. Se describen dos tipos de pielonefritis granulomatosa, la forma difusa y la forma localizada. La forma difusa normalmente está asociada a una obstrucción de la unión piroureteral de origen congénito o secundaria a cálculos, frecuentemente coraliformes. En cambio, en la forma localizada es más frecuente en niños. Fíjense, en niños es la localizada, y esta afecta en parte al riñón o bien en puede ser el polo renal superior o inferior. En ambas puede existir afectación del espacio perirrenal y de estructuras adyacentes. La enfermedad es normalmente unilateral. Sus manifestaciones clínicas son fiebre, dolor en flanco, pérdida de peso, retraso de crecimiento, síntomas urinarios, masa palpable en el flanco, y se asocia a anemia, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular y alteración en el sedimento urinario. Diagnóstico: se pide una radiografía simple de abdomen, una urografía intrarrenal, una ecografía, una tomografía y puede pedirse una pielografía retrógrada. En la radiografía simple de abdomen vamos a ver una masa renal mal delimitada. En la urografía, la clínica triada urográfica describe descenso o ausencia de la excreción renal unilateral, o sea, el riñón no va a contrastar como el riñón normal. En la ecografía vamos a ver el agrandamiento renal, y en la tomografía vamos a ver la presencia de aire y más que todo la causa, o sea, de los cálculos, ya sea un cálculo coraliforme o ya sea un cálculo obstructivo. Y la pielografía retrógrada o anterógrada puede ser necesaria para localizar el nivel de la obstrucción. La ecografía puede mostrar los signos patognomónicos de la pielonefritis granulomatosa, que son signos patognomónicos de la pielonefritis santogranulomatosa. Son tres. 1. Cálculo renal con ecogenicidad central. 2. Riñón aumentado de tamaño con área multifocal de densidad variada. Y 3. Infiltración de los tejidos perirrenales. El tratamiento: el empleo de antibióticos no resuelve, no hace nada el tratamiento. Lo único que resuelve es la nefrectomía. La nefrectomía, ya sea parcial o total, es la resolución definitiva. Yo en toda mi vida tuve 2 casos de pielonefritis santogranulomatosa, una señora de Montero y una señora acá de Santa Cruz, donde el cuadro séptico sigue y sigue, y esa fiebre, ustedes van a ver el cuadro térmico en la historia clínica, y es en agujas y no baja con nada, y ustedes utilicen el antibiótico que utilicen, no cede. Cuando uno sospecha de esto y la fiebre en aguja sigue, y ustedes ven que el paciente va deteriorándose, en el estudio tomográfico ven ustedes el cuadro obstructivo. Entonces, si hay la presencia de un cálculo, y el cuadro no cede, entonces inmediatamente uno dice, esto es una pielonefritis santogranulomatosa,
y el tratamiento es la nefrectomía. Jóvenes, yo saqué el riñón, a Dios gracias, no saqué la piedra, fui directamente a sacar el riñón y al día siguiente la mujer era otra persona, otra cara, quería comer, quería tomar agua, se sentía mejor, se sentía aliviada. Es grave, jóvenes, y cómo cambia el cuadro clínico de un día para otro en esta patología. ¿Qué es el absceso renal y perirrenal? La tomografía es actualmente la modalidad más exacta para la detección y control de abscesos renales. Un absceso renal se ve usualmente como una formación bien definida y hipodensa y una pseudocápsula que es irregular y gruesa, que es mejor vista con realce ante la administración de contraste endovenoso. Fíjense, aquí tenemos una necrosis renal, vean acá, y luego de la punción de este absceso, vemos un riñón mucho más chico, se achicó el riñón prácticamente, hay un daño renal. Y quiero que comprueben una cosa, lo que siempre hablamos. Vean este riñón acá, fíjense el tamaño de este riñón normal. Aquí el riñón sigue normal y aquí el riñón está mucho más grande, ¿no es cierto? Este riñón no es del mismo tamaño que este. Este riñón es mucho más grande que este. ¿Correcto o no correcto? Contesten, jóvenes. Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué este riñón se agrandó? Porque está ¿Alguien me compensando, responde? porque está compensando la falla del ¿Cómo? otro riñón. Porque está compensando, Perfecto. doctor. ¿Cuánto? Correcto, está muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama usted, señorita? Fabiana Pers. Muy bien. Es así, está compensando la falta de función de este riñón, lo está asumiendo este. ¿Se acuerdan ustedes que este funciona al 50% y este al 50%? Si este va perdiendo función, aquí supongamos que está en un 40 o 35%. Si está en 35%, esto tiene 65% de función renal, ¿no es cierto? Ya. Otro absceso renal, fíjense, con extensión pélvica y retroperitoneal en un hombre de, aquí está el absceso retroperitoneal, en un hombre de 42 años. El corte longitudinal ecográfico del riñón derecho muestra una masa quística compleja de 3 a 4 centímetros con una pared irregular. Fíjense aquí, prácticamente se agrandó el absceso, ¿no es cierto? Y aquí vemos nosotros un quiste en el parénquima renal. Vemos aquí gran absceso en todo el retroperitoneo de ese paciente. Otra tomografía, vemos pequeños abscesos intrarrenales. Muchas veces estos abscesos, aquí este es un cuadro agudo, y muchas veces cuando nosotros hacemos tratamiento, el tratamiento clínico a veces puede resolver esta patología. O bien, cuando no resuelve, podemos nosotros hacer una punción. Ustedes saben que absceso drenado, absceso curado. Y la punción renal dirigida por ecografía prácticamente nos resuelve estas patologías. Vean acá, tenemos otro absceso renal. Aquí tenemos prácticamente la solución de esta patología que se concentra en esta imagen. ¿Qué es la epididimitis aguda? Es la aparición súbita de dolor y tumefacción en el epidídimo asociado con una inflamación aguda. Este es el testículo y aquí está el epidídimo, ¿cierto? Aquí está la cabeza y la cola del epidídimo. ¿Cómo es la etiología? Se presenta en lactantes y niños menores de 12 años. Si se presenta esta patología, se debe principalmente a defectos congénitos en las vías urinarias bajas. Y si se presenta epididimitis en jóvenes y sexualmente activos, el cuadro es secundario a cualquier patología de transmisión sexual, ya sea la gonorrea o la clamidia. ¿Puede causar epididimitis? Por supuesto que sí.
Y si vemos que el paciente es viejo, ya de edad más avanzada, los patógenos urinarios como la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa pueden causar una epididimitis. La diseminación retrógrada de una infección de las vías urinarias hacia el epididimo. O sea, ¿dónde hay una imagen? Aquí está. Este es el deferente, aquí es la vesícula seminal, aquí está la glándula prostática, aquí está la uretra. Si tenemos una gonorrea o una clamidia, la vía retrógrada quiere decir que va ascendiendo, 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 llega por acá, llega a la glándula prostática, entra por el vesícula seminal, fíjense, llega a la vesícula seminal y baja por el conducto deferente, hasta contaminar todo el epidídimo. Hay una epididimitis aguda, eso se refiere a la vía retrógrada, ¿no? Entonces, el tratamiento, se utiliza un patógeno bacteriano, una antibioterapia que tiene que durar de 4 a 6 semanas de duración, o sea, el tratamiento no puede ser corto. Y esta patología obliga a un reposo del paciente, hay que internarlo, hay que hacer un tratamiento por vía endovenoso en el cuadro agudo, suspensorio escrotal, hay que suspender los testículos, y hielo local permanente, utilizar analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Ese es el tratamiento, jóvenes, y ustedes van a ver que el cuadro paulatinamente va cediendo. La epididimitis crónica. Hay una inflamación y dolor del epidídimo que dura más tiempo, o sea, más o menos de unos 3 meses. El tratamiento, ¿por qué se presenta? Por un tratamiento inadecuado de una epididimitis aguda, o sea, por mal tratamiento que yo haga de una epididimitis aguda, la voy a convertir en una epididimitis crónica. O por epididimitis recurrentes, o tratamiento con amiodarona, o asociada a una enfermedad de Beckett. La enfermedad de Beckett prácticamente es una vasculitis que se presenta en los pacientes, es una patología inmunológica, jóvenes, de difícil tratamiento que puede ocasionar esta patología. Fíjense, la epididimitis inflamatoria crónica son síntomas asociados con inflamación infecciosa inducido por fármacos asociados a alguna patología. La epididimitis obstructiva crónica presenta síntomas asociados a obstrucción congénita adquirida o iatrogénica del epidídimo o del conducto deferente. Ejemplo, una vasectomía. Toda patología obstructiva nos lleva a una epididimitis obstructiva crónica. Y la epididimalgia crónica, en la epididimalgia crónica vamos a ver un epididimo normal y puede ser también sensible a la palpación. Estos cuadros jóvenes, no les miento, son cuadros difíciles de tratar cuando viene el paciente, bien, doctor, me molesta o me duele mi testículo. Uno le busca, le palpa, le mira, le hurga y de todo y cuesta encontrar la causa, jóvenes. Cuesta. Hay que ir con un urocultivo para ver si uno encuentra algún germen. Hay que ver si no hay alguna secuela de una prostatitis. Hay que ver en qué trabaja el hombre, si alza cosas pesadas, no alza cosas pesadas. ¿Por qué? Porque una epididimitis puede también venir por vía linfática y contaminar el epidídimo, ¿me entienden? Ya. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Una protuberancia sensible en el afectado, hay un eritema, descarga uretral, paciente con vida sexual activa, signo de PREM positivo. ¿Se acuerda cuál es el signo de PREM? Y el reflejo cremasteriano presente. Si ustedes se acuerdan cuál es el signo de PREM, jóvenes, cuando se levanta el testículo, esto vimos en la torsión testicular, ¿no es cierto? El signo de PREM, nosotros levantamos y el testículo se alivia.
En cambio, en la torsión del testículo, nosotros levantamos el testículo y el dolor aumenta en la torsión. En cambio, en la epididimitis, levantamos el testículo y el testículo se alivia, deja de doler. Por eso uno de los tratamientos, han visto, es el uso de un suspensorio escrotal. Existe el diagnóstico. Hay antecedentes de dolor localizado en el epidídimo, hay que hacer examen general de orina, urocultivo, exudado uretral y una ecografía. La ecografía muestra claramente el cuadro epididimario, o sea, agrandamiento, ya sea la de la cola, el cuerpo o la cabeza del epidídimo. Se hace 4 a 6 semanas de antibiótico-terapia, se utilizan antiinflamatorios, analgésicos, soporte escrotal, bloqueo nervioso y hielo local. Yo nunca he llegado a hacer un bloqueo nervioso por una epididimitis. Siempre he hecho buen tratamiento, me he ido muy bien con los antibióticos de primera elección por viento venoso, el reposo, el hielo local y principalmente el suspensorio escrotal. La epididimectomía en un 50% de posibilidades de continuar con el dolor. ¿Qué quiere decir? En la epididimitis crónica jóvenes, cuando ya molesta mucho, una agarra, le saca el epidídimo. No le saca el testículo completo con el epidídimo, le saca solamente el epidídimo y le deja el testículo. Aún así, el paciente, doctor, me sigue doliendo. Puta, es un dolor de cabeza, jóvenes, cuando existe esta patología. Sigamos. Orquitis. Decir orquitis, hablamos del propio testículo, ya no del epidídimo. Entonces, la orquitis se caracteriza por la aparición súbita de dolor y tumefacción asociada con la inflamación aguda de los testículos. La orquitis puede deberse, estos jóvenes apréndanselo. Esto es muy importante. Existe orquitis aguda bacteriana, orquitis infecciosa no bacteriana, existe orquitis no infecciosa y existe la orquitis crónica. La orquitis aguda bacteriana es secundaria a infecciones del tracto urinario y secundaria a enfermedades de transmisión sexual. La orquitis infecciosa no bacteriana puede ser viral, micótica, parasitaria y por riqueza. Y la orquitis no infecciosa es idiopática, traumática y autoinmune. Y la orquitis crónica es una orquialgia crónica. Tomen en cuenta ese cuadrito. Diagnóstico. ¿Qué síntomas clínicos aparecen? Dolor testicular de aparición reciente, malestar abdominal, náuseas y vómito. ¿Por qué náusea y vómito? Todos, absolutamente todos, entre ellos me cuento con los años que tengo, hemos recibido alguna vez una patada, un pelotazo en los testículos, o cuando uno está andando en bicicleta y se suelta el pedal, inmediatamente se golpea los testículos. Y cómo duele, jóvenes, duele el bajo vientre, duele hasta arriba y lo deja quietinho a uno y sin respirar. Cuando es muy intenso y un golpe directo, puede llegar a las náuseas y vómitos. Pero yo creo que todos hemos sufrido un golpe en los testículos, ¿no es cierto? Y eso sabemos que eso duele. La piel del hemiescroto afectado está eritematosa con edema local y testículo bastante doloroso la palpación. Se observa hidrocele en la transiluminación. Puede afectar a uno o ambos testículos. Ustedes, ¿de qué patología me pueden hablar al decir orquitis? ¿Alguien puede nombrarme algo? ¿Qué es la orquitis urleana? ¿Están escuchando o no? Doctor, eso no apenas por la parotiditis. Exactamente.
es la parotiditis, pues, es la parotiditis. Bueno, ahora ya Santa Cruz es una gran ciudad, pero en los pueblos, cuando uno vive en un pueblo como yo me crié en mi pueblo, alguien se anoticiaba, allá en tal parte, en tal sector del pueblo, hay un chico con papera, decía, la parotiditis, esto la papera. Y nosotros sabemos bien que la parotiditis, una de las complicaciones de la parotiditis es la orquitis, o sea, una inflamación del testículo. Y esa orquitis puede ser unilateral y luego complicar con el otro testículo. Es la orquitis urleana. Como es viral, entonces esa orquitis urleana nos lleva a un cuadro de esterilidad si afecta a los dos testículos, como vulgarmente conocemos como papayomachos, ¿no es cierto? O sea, uno de ustedes si tiene orquitis urleana que afecta a los dos testículos, bueno, va a mantener relaciones sexuales. ¿Podrá mantener relación sexual un paciente con orquitis urleana bilateral? Pregunto, porque los testículos se achican. A ver, jóvenes, contesten. Animémonos Sí, un poco. Y yo ya me estoy animando de a poquito, pero sigo medio decaído todavía. ¿Qué decía? podrían, doctor, ¿Qué pero decía? ¿serían infértiles? Exactamente, por eso se los dice papayomacho. Aquí en el oriente se los dice papayomacho. Entonces, los testículos se achican, pueden tener relaciones sexuales, pero ya no embarazan nunca en su vida. Por eso cuando les decía, cuando en mi pueblo, yo era muchacho, era niño, y había por allá algún chico con parotiditis, mi madre agarraba, pegaba a mi puerta y a mi hermano ponía la huasca en la puerta de la puerta, salen y van a llevar. Con seguridad que van a llevar. El que salga lleva huasca. Y tenía su trenzado. No uno a la miradita nomás. Miraba y sabía que lo que decía mi madre era así nomás, pues, ¿no? Porque hay un niño que tiene, o a veces como uno era medio desobediente, pues, ¿no? Muchachos de los pueblos somos medio salvajes. Entonces, cuando vivía cerca, si aparecía un niño que vivía cerca del barrio, nos amarraban a la pata de la mesa, jóvenes, amarrado. Claro, no ponían cadena, nada, pero nos amarraban bien amarrados de la cintura y una, una pita gruesa en los pies y uno no podía desprender ni soltar eso para salir. ¿Por qué? Porque a veces la mamá tenía que ir al mercado. A nosotros no nos dejaban salir. No había y nos quedábamos en manos de los dos sanitarios que había en el pueblo, dos enfermeros. Entonces el enfermero avisaba, sí, ya está, ya pasó todo el peligro, ya el niño está recuperado, ya pueden los chicos salir. Era pues chistoso ver, daba risa, porque las calles eran llenas de muchachos, pues antes en los pueblos no tenían pues un hijito o dos hermanitos. Las mujeres eran más valientes que las de ahora, pues no. Tenían 5, 6, 7, 8 muchachos. Mi madre tuvo 9 hijos. Entonces, las calles eran lindas porque había hartos muchachos que jugábamos entre nosotros, pero aparecía una orquitis urleana entre medio y no, la calle prácticamente se convertía pues, en un desierto, ¿no? Nadie salía y ya era norma en las mamás amarrarlo a los muchachos o a la cama o a la mesa y podíamos jugar con mi hermano, pero prohibido salir de la casa. Fue, bueno, un poco para cambiar un poquito el ambiente porque ya me estaba cansa, jóvenes. Y peor que estoy con este problemita. Bueno, tratamiento. Reposo en cama, sostén escrotal, hidratación, fármacos antipiréticos, analgésicos,
antiinflamatorios, un examen general de orina, cultivo, y se puede utilizar fluorquinolonas dependiendo del caso. Y la orquitis crónica consiste en el dolor e inflamación testicular, por lo general sin tumefacción, que persiste por más de 6 semanas. Este es otro cuadro que quita las ganas de vivir, no tanto no como matarse, ¿no? Pero perturba, molesta y uno no puede, difícil encontrar la causa, jóvenes. Y los pacientes se quejan. La orquialgia se denomina al dolor prolongado en los testículos. La orquialgia puede ser causada por lesiones, una inflamación quirúrgica, cáncer o torsión testicular, y es una de las posibles complicaciones luego de la vasectomía. Algunas veces el dolor es bilateral y otras veces se alterna de un lado y el otro lado, o sea, es intermitente y comúnmente asociado con el dolor de espalda baja. Puede existir dolor en el área inguinal, pero sin náuseas u otro tipo de síntomas. Cuando se trata de orquitis crónica y orquialgia, puede haber antecedentes de episodios previos de dolor testicular, secundario generalmente a orquitis bacteriana. No se observa aspecto tóxico ni fiebre. El escroto no es eritematoso. El testículo está algo indurado y doloroso la palpación. Existe un descenso de la libido, ya que la inflamación provoca mal humor o malfunción testicular. El testículo deja de estar inflamado, se pega al escroto, se vuelve fibroso y se endurece. Existe la dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? ¿Qué es dispareunia? Terminología, jóvenes, tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué es dispareunia? Dolor en Otros 10 relaciones. puntos. A ver, ¿quién quiere? Correcto, es un dolor en la relación, en el momento de la relación sexual. Existe disuria y una sensación de pesadez. Para el diagnóstico hay que hacer una palpación si hay dolor. Las pruebas de laboratorio utilizadas son el examen general de orina, sedimento urinario, urocultivo. Y si la historia clínica, hay que ver los estudios laboratoriales que no muestran datos. Se lleva a cabo una ecografía testicular para descartar alguna neoplasia. O sea, se llega inclusive, luego de hacer todos estos análisis de orina, sedimento, luego de la ecografía, siempre se debe pedir una ecografía Doppler de testículo para ver la vascularización del riñón, a ver si nos orienta a encontrar alguna causa por la cual presenta esa orquialgia crónica. O sea, porque ya les digo, cuesta encontrar, cuesta determinar, cuesta buscar. Del cordón espermático con analgésico local para aliviar el dolor intenso y bloqueo nervioso. ¿A qué se refiere? Esto yo lo he hecho unas 4 o 5 veces ya cuando yo no encontraba, ya no sabía ya dónde estaba la causa y prácticamente me partía la cabeza buscándole. A ver, intentaré esto. Tenemos nosotros el cordón inguinal, ¿no es cierto? Y a veces cuando los pacientes son operados de varicocele, a ver, me explico mejor. Paciente operado de varicocele que termina con un cuadro de una orquialgia crónica. Lo operan de varicocele, ve ecografía, todo normal, todo, y busca sangre, orina, examen de orina, todo normal, de ecografía normal, Doppler normal. Pero existe debajo de la aponeurosis el nervio el abdomen genital, que muchas veces cuando están cerrando la aponeurosis, luego de abrir para la cirugía de varicocele, agarran al abdomen genital y eso, jóvenes, no deja tranquilo al paciente. Entonces, alguna vez sospechando de eso, no una, varias veces he infiltrado silocaína con corticoide de depósito. Me ha ido bien, pero honestamente
no supe, lo hice solamente porque no tenía más que hacer, porque no tenía diagnóstico, no sabía qué más hacerle para buscar una causa del paciente. Solamente hice esa infiltración y me fue muy bien, pero honestamente, debo ser honesto con ustedes, no sabía dónde estaba la causa. Como bien decimos, al tuntún, porque es complicado.